Hola internacionalistas, futuros internacionalistas y gente curiosa con ganas de aprender. Les habla aquí el equipo de estudiantes de Relaciones Internacionales del campus de Ecatepec de la Universidad Tecnológica de México, a.k.a. Unitec. Hoy les queremos presentar un tema que en ocasiones resulta un tanto confuso de estudiar para ciertas personas, ya sea por la complejidad del tema en sí o por los nombres que en este se ven, de gente que ha dado grandes aportaciones. El tema a tratar es el realismo. Intentaremos explicar el tema de manera amena, disipando todo tipo de dudas. Así que, sin más por un momento, su servidor Jesús, con mis excepcionales compañeras de carrera, Aquetzali, Sara y Fanny, les dejamos nuestro trabajo, esperando que disfruten, aprendan y o refuercen sus conocimientos respecto al tema. Bueno, para empezar, comenzaremos definiendo quiénes son los realistas. Los realistas consideran el poder como el elemento fundamental en las relaciones internacionales y plantean como eje de estudio la hegemonía y la necesidad de mantener la autonomía para evitar la dominación. Esta teoría surge hacia fines de la década de 1930 en respuesta a los postulados idealistas. Las teorías de mayor impacto en la literatura de la disciplina son el realismo clásico, planteado por Hans Morgenthau, y el realismo estructural o neorrealismo, desarrollado por Kenneth Waltz, los cuales indagaremos a continuación. Realismo clásico. Hans Morgenthau centra sus análisis en el poder y el interés nacional. Creía que los estados tienen un deseo innato de dominar o influir en el comportamiento de los otros, y este conflicto de intereses es lo que los incita a la lucha por la supremacía. Para el realismo clásico, es la misma naturaleza del hombre la que explica la conflictividad del sistema, y la política implica la lucha por el poder. El Estado es el actor principal en un ámbito internacional caracterizado por la anarquía. Cada Estado es responsable por su propia supervivencia y bienestar, por lo que la defensa es su principal interés. Para la concepción realista, el poder es una combinación de influencia persuasiva y fuerza coercitiva. Morgenthau define el poder a partir de dos componentes, material y relacional. El material es en términos de capacidad militar o preponderancia económica, y el relacional es la influencia en términos políticos. El neorrealismo surge a finales de la década de 1970. Nace a partir del trabajo de Kenneth Waltz. Para él, el sistema internacional consiste en un número de grandes potencias, cada una tratando de sobrevivir en un ambiente descentralizado y anárquico. Se refiere a un sistema compuesto por estados soberanos, donde no existe un poder central por encima de las unidades que lo componen. Ese escenario de anarquía previene a los actores del sistema internacional de ingresar a sistemas cooperativos para terminar el estado de guerra. Para el neorrealismo, el foco de estudio está en la estructura del sistema internacional y cómo ésta moldea la forma en la cual los componentes se vinculan entre sí. Indica que la estructura del sistema internacional lleva a las grandes potencias a prestar especial atención a la relación de fuerzas y obliga a los estados, que priorizan ante todo su seguridad, a competir entre sí por el poder, porque el poder es el mejor medio para la supervivencia. El realismo estructural indica que se puede establecer una jerarquía de poder de los estados integrantes del sistema internacional. El rango de los estados depende del modo en que se sitúen aspectos como dimensión de la población y de territorio, recursos, capacidad económica, fuerza militar, estabilidad y competencia política. Ahora hablaremos brevemente de las diferentes fuentes que tiene el realismo. Aquí básicamente podemos checar tres autores sobresalientes, los cuales son Tucídides, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Empecemos hablando del primero. Tucídides, durante la historia de la guerra del Peloponeso, relata las negociaciones llevadas a cabo entre los embajadores atenienses y las autoridades de la isla de Melos. En sus diálogos
sugieren que la naturaleza del ser humano es ambiciosa, que busca el poder y que es natural que el fuerte domine al débil. El impulso para acumular poder y dominar a los demás es un aspecto fundamental de la naturaleza humana, y el comportamiento egoísta del Estado se entiende que es un reflejo de las características de las personas que lo componen. Hans Morgenthau fue un abogado americano de origen judío-alemán y señalaba que en un mundo compuesto por naciones soberanas que luchan por el poder, la tensión entre la supervivencia, que es la meta mínima del Estado, y la hegemonía, que es la concentración del poder, es el eje del estudio. Nicolás Maquiavelo. En su obra El Príncipe, plantea el problema de cómo se puede obtener el poder para gobernar, cómo ejercer el poder político y cómo mantenerlo. Maquiavelo desarrolla una concepción egoísta de la naturaleza humana y hace inevitable el abandono del concepto tradicional del bien común. A partir de esta concepción, el objetivo del Estado es su propia supervivencia. La teoría realista encuentra uno de sus principales fundamentos en la idea del interés nacional o razón de Estado. Esta idea, planteada por Maquiavelo, se basa en la premisa de que la estructura institucional está por encima de las partes que lo componen. Maquiavelo describe la política como el arte de obtener el poder y los medios para mantenerlo en el tiempo. El fin supremo de la política es la seguridad y supervivencia del Estado, y estos objetivos se encuentran por encima de los fines morales pensados desde la dimensión del individuo. Thomas Hobbes. Él distingue entre el poder del derecho de naturaleza, emparentado con el instinto de conservación, y el poder del Estado, donde cada uno de quienes lo componen otorga su poder particular para que el Estado utilice la fortaleza y todos los medios como crea conveniente, y así asegurar la paz entre los hombres que componen el Estado y la defensa común frente al enemigo extranjero. El poder del Estado debe ser absoluto e indivisible. Hobbes considera el ejercicio del poder por parte del hombre como parte del derecho natural, jus natural. Es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia vida. Y asocia la libertad con el poder al definir esta como la ausencia de impedimentos externos para hacer lo que quiere, dado que estos impedimentos reducen parte del poder. Para Hobbes, las causas de la inseguridad y del estado de guerra son la igualdad y la escasez, ya que la escasez de los bienes para satisfacer sus necesidades lleva a los hombres a la guerra de todos contra todos, de manera de imponer su dominio sobre los otros. Hobbes también dice que el estado de naturaleza es un estado de anarquía donde el sistema internacional lleva a los estados a estar continuamente pendientes de su seguridad y a la necesidad de estar siempre preparados para hacer uso de la fuerza para defenderse de un ataque extranjero y así asegurar su supervivencia. La anarquía es vista como la constante en el análisis neorrealista y los estados son libres de perseguir su propio interés nacional, pero están siempre inseguros porque la guerra puede estallar en cualquier momento. Las relaciones internacionales deben ser racionales y prudentes para no afectar el orden al interior del propio estado y asegurar la mutua ayuda contra sus enemigos en el extranjero.